Estas cenas salieron directamente de manos callosas, botas embarradas y turnos de 12 horas. Construidas para alimentar a los hombres que construían todo lo demás, estas comidas eran pesadas, honestas y destinadas a durar. Ahora olvidadas en la mayoría de las cocinas, estas cenas de trabajadores están listas para una ronda más en la mesa. Se podía oler en la calle, burbujeando en una olla de esmalte desconchada en el quemador de atrás. Los codillos de jamón eran muy baratos, y la col aún más barata. Pero cuando se cocinaban juntos a fuego lento, creaban algo mucho más grande que la suma de sus partes. La carne se volvía suave como la mantequilla. Se desprendía del hueso con un empujón de la cuchara, mientras que la col absorbía hasta la última gota de aquel caldo ahumado. Era la comida del final del día. Sin complicaciones, sin tazas de medir, sin libro de cocina en el mostrador, se echaba todo. Se dejaba cocer a fuego lento y al atardecer, la cena estaba lista. Las familias lo alargaban varios días, a veces añadiendo alubias, a veces solo más agua. Si había pan, se mojaba. Si no, se sorbía hasta el último trozo directamente del cuenco. Llenaba los estómagos, acallaba las quejas y daba a la gente el calor suficiente para enfrentarse a la mañana siguiente. Y justo cuando pensabas que no se podía ser más ingenioso, alguien cocinaba conejos en hierro fundido y lo hacía todo con lo que pescaba en su propio jardín. Esto no era solo comida, era supervivencia, aderezada con romero y paciencia. En la época en que la carne era un lujo, el conejo era la proteína del trabajador, escaso, disponible, y a menudo corría a las puertas de casa. El conejo estofado con tubérculos procedía de un lugar donde se utilizaba lo que había y no se desperdiciaba nada. Había gente que volvía de una cacería matutina con 1 o 2 conejos. Los despellejaba en cuestión de minutos y ponía la olla a hervir. La carne se chamuscaba rápidamente y se remojaba en caldo con las hortalizas de raíz que hubiera en el huerto. Zanahorias, nabos, cebollas, si había suerte, no hacía falta mucho más. La olla permanecía caliente en el fogón y cualquiera que pasara por allí recibía un cuenco. Esa era la norma. Este plato desapareció con el tiempo, a medida que la gente dejaba atrás la vida rural, pero para los que lo recuerdan, esta comida tiene su peso. Era el tipo de cena que te recordaba lo dura y tierna que podía ser la vida al mismo tiempo. Ahora, para algo un poco más avinagrado, un poco más jiggly y mucho más polarizante. O te encantaban o mirabas para otro lado. Las patas de cerdo en escabeche eran el tipo de comida que te retaba a probarlas. Y si lo hacías, probablemente volvías a por más. Eran ácidas, gelatinosas y ricas en sabor. Todo empezaba con un tarro, claro como el agua, en la esquina de un bar polvoriento o en la estantería de la cocina del vecino. Los pies se remojaban en vinagre, ajo y especias durante días, quizás semanas, y cuando llegaban al plato solían ir acompañadas de patatas cocidas. Nadie pretendía que fuera comida bonita, pero era real. Pesada en colágeno, rica en proteínas y rebosante de un orgullo obrero al que no le importaba lo que pensaras. Las patatas hervidas suavizaban el golpe del vinagre, y juntas formaban una comida extrañamente reconfortante. Por supuesto, no a todo el mundo le gustaba. Algunos preferían mantener las cosas un poco más mansas, como cortar el pastel de carne de ayer entre 2 rebanadas de pan y llamarlo almuerzo. Esta era la caja bento de los obreros. Sin calentar, sin complicaciones, solo agarrar y llevar. Los sándwiches fríos de pastel de carne eran el último triunfo del segundo día. Hecho con las sobras de una comida estirada, daba a cada porción una segunda oportunidad de grandeza. Un trozo de pastel de carne frío, un chorrito de mostaza amarilla y 2 trozos de pan blanco blando. Eso era todo, pero cuando se hacía bien, tenía toda la comodidad de una comida caliente sin la estufa. Se podía comer en el trabajo, en la mesa de la cocina o directamente de la fiambrera. A los niños les encantaba. Los adultos dependían de ella. Y nadie se quejaba, porque simplemente funcionaba. La grasa del pan se endurecía en el frigorífico, los condimentos se asentaban
y la mostaza lo atravesaba todo como un pequeño y afilado recordatorio de sabor. Algunos le añadieron un pepinillo, otros juraban por una rodaja de cebolla, pero la base nunca cambiaba. Era humilde, fiable y de alguna manera siempre mejor al día siguiente. Y hablando de segundas oportunidades económicas, vamos a hablar de un plato que convirtió algo tan pequeño como un hígado de pollo en una comida que se quedó contigo. ¿Usted sabía que esto estaba cocinando el segundo que chisporroteo golpeó la sartén? Hígados de pollo, cebollas picadas y pimientos picados pan frito juntos hasta que la cocina olía a domingo. Este plato era fuerte en sabor, suave en costo. Los hígados estaban repletos de hierro, proteínas y sabor, pero eran baratos, porque la mayoría de la gente los rechazaba. El arroz lo alargaba, las cebollas y los pimientos le daban textura y un toque dulce, y todo se preparaba en menos de 30 minutos. Se podía hacer con un quemador y una sola sartén. No hace falta nada sofisticado. Algunos incluso le echaban ajo o salsa picante si se sentían atrevidos. Cada bocado era rico, pero no pesado, sabroso, pero no exagerado. Te llenaba, te mantenía en marcha y te dejaba un poco más para comer al día siguiente. Era el tipo de comida que sacaba el máximo partido de lo mínimo, y para la gente que vivía al día, eso significaba todo. Ahora bien, si pensabas que era inteligente, espera a ver lo que la gente hacía con un puñado de carne picada y un pimiento ahuecado. Se veía elegante, pero era todo acerca de las matemáticas. Los pimientos rellenos con carne picada y arroz convertían una libra de carne en una comida para 5, tal vez 6 personas. El truco estaba en el relleno. El arroz lo hacía elástico y los pimientos lo mantenían todo unido como si fueran recipientes comestibles. Se doraba la carne, se añadía el arroz, tal vez una cucharada de pasta de tomate o una pizca de hierbas secas, y se metía la mezcla en los pimientos como si fueran pequeñas maletas. Se metían en el horno, burbujeando con cualquier salsa que se pudiera preparar con los restos de la despensa. A veces tomate, a veces caldo, a veces solo agua y condimentos. Cada bocado era carne, fécula y verdura, sin necesidad de guarnición. Para las familias que se apretaban el cinturón, esto era algo más que una cena. Era una estrategia. Hacía sobras sin que parecieran sobras. Y era fácil de duplicar o triplicar si tenías más bocas que alimentar. Siempre se podía improvisar. Algunos añadían pan rallado o queso por encima si les sobraba. Otros picaban verduras sobrantes para aumentar el relleno. Lo más importante era que llenaba, sabía a casa y hacía algo con casi nada. Era la brillantez del presupuesto en una fuente de horno, caliente, abundante y orgullosamente humilde. Y cuando la carne era aún más escasa, las familias se volvían creativas con otro corte poco apreciado, algo huesudo, que se pasaba por alto y que tenía mucho sabor si se trataba con paciencia. No era el tipo de carne del que se presumía, pero el rabo de buey aportaba un sabor profundo a la mesa sin decir una palabra. Antaño considerado sobras, el rabo de buey se convirtió en la estrella de las comidas cocinadas a fuego lento en las cocinas que sabían trabajar con el tiempo y no con el dinero. Se empezaba por dorar los trozos en una olla grande, con hueso, grasa y todo, hasta que la cocina se llenaba de ese olor profundo y sabroso. Luego se añadían las cebollas, el ajo, las zanahorias picadas y la cebada. A continuación, agua o caldo y a esperar. Horas, normalmente, pero el resultado merecía la pena. La carne se ablandaba y se desprendía del hueso en tiras. El tuétano espesaba el caldo, que se volvía sedoso y rico. Las zanahorias le daban dulzor y la cebada le añadía peso. No era solo sopa, era sustento. No se necesitaban guarniciones, solo una cuchara y quizá un trozo de pan crujiente para limpiar el cuenco. Era una comida que recompensaba la paciencia, que convertía un plato barato en algo que se esperaba con impaciencia. Y en los hogares donde las sobras importaban, este guiso sabía aún mejor al día siguiente, recalentado en el fuego con un chorrito de agua. Recordaba a la gente que había que aprovechar cada parte, no tirar nada y cocinar con cuidado. Y cuando el fin de semana pedía algo frito, rápido y un poco más elegante, la gente sacaba una sartén poco profunda,
un poco de pan rallado y una fina loncha de ternera que hacía que la cena pareciera el día de pago, aunque no lo fuera. Esta fue la mejora que no esperaba. Las chuletas de ternera empanadas eran finas, crujientes y doradas, rápidas de cocinar, rápidas de complacer. Se cogía una loncha de ternera barata, se rebozaba en harina, huevo y pan rallado y se ponía suavemente en una sartén caliente. Al contacto, chisporroteaba y la corteza se formaba rápidamente, mientras que el interior permanecía blando. No era grueso ni jugoso, pero era crujiente, sabroso y tenía clase, sobre todo cuando aún no había llegado el día de pago. El rebozado absorbía los condimentos de maravilla y cada bocado sabía a esfuerzo, aunque el proceso solo llevara unos minutos. Y al lado, una cucharada perfecta de puré de patatas instantáneo, cremoso, esponjoso y muy caliente, con un poco de mantequilla derritiéndose en un charco dorado por encima. A veces había salsa, a veces no, pero la chuleta aguantaba sola. Para las familias que hacían malabarismos con el tiempo, las facturas y las bocas hambrientas, siempre era un éxito. Pero no todas las noches había chuletas y puré con mantequilla. A veces se optaba por la cazuela, abriendo latas, rompiendo galletas y dejando que el horno hablara por sí solo, con una cena al horno que olía a 3 partes diferentes del país, todo en un solo plato. Este plato salió directamente de la despensa y se metió en el horno. Rápido, fácil y extrañamente reconfortante. Se doraba medio kilo de carne picada, se echaba una lata de maíz y se añadía una cucharada de pasta o salsa de tomate, lo que se tuviera a mano. Unas pizcas de chile en polvo le daban ese toque picante, mientras que las cebollas o los pimientos picados, si estaban disponibles, añadían un toque crujiente. Una vez mezclado, se ponía todo en una fuente de horno y aquí venía la mejor parte: la cobertura. Algunos apostaban por las galletas saladas trituradas para conseguir una corteza salada y crujiente. Otros se inclinaban por el pan de maíz desmenuzado o una masa rápida de harina de maíz y leche que se hinchaba hasta convertirse en una manta dorada. Los sabores eran dulces, salados y ligeramente ahumados. No pretendía ser auténtico Tex-Mex. Solo tenía que estar bueno. Llenaba, satisfacía y alimentaba a una familia en menos de 10 minutos de preparación. Las sobras también se conservaron bien, y de alguna manera sabían aún mejor después de una noche en la nevera. Esta era la comida que se hacía cuando se quería comodidad sin complicaciones. Y si se trataba de carne picada pero cansado de pimientos y hornear, que solo podría tirar en un molde para pan con un poco de avena y salsa de tomate y dejar que el horno haga su magia tranquila. Venía de una lata, pero llevaba la cena. La crema de atún con fideos de huevo era una de esas comidas que parecen sencillas pero que dan en el clavo. Para empezar, se preparaba una sencilla salsa blanca, mantequilla derretida en una sartén, una cucharada de harina batida y, a continuación, leche vertida lentamente hasta que se espesaba y se convertía en una base suave y aterciopelada. Se añadía una lata de atún escurrida, escamosa y salada, más una pizca de sal, pimienta negra y a veces un poco de ajo en polvo si se tenía. Los guisantes congelados aparecían a menudo como invitados, añadiendo color y el dulzor justo para cortar la crema. Los fideos de huevo se hervían en una olla aparte, anchos y en forma de cinta, blandos pero no empapados, y una vez escurridos, se echaban directamente en la salsa. Todo cubierto, todo caliente, todo reconfortante. Era cocina económica, cocina de despensa, cocina a prueba de depresiones. Unas latas, una bolsa de fideos, un chorrito de leche y la cena estaba servida. A los niños les gustaba porque era suave y blanda. A los mayores les gustaba porque llenaba el vacío entre el día de hoy y el día de pago. Puede que no ganara concursos de belleza, pero aparecía cuando hacía falta. Y cuando se tenía lo justo para una olla de comida sólida, se hervía la poca carne que quedaba y se convertía en un plato que definía las cocinas de las ciudades industriales. Se llamaba cena hervida, pero el nombre no reflejaba lo satisfactoria que era en realidad. Empezabas con un trozo de carne en conserva, salada, en salmuera y dura hasta que le dabas horas para que se ablandara.
Se ponía en la olla más grande de la casa, se cubría de agua y se ponía a hervir a fuego lento. Luego vinieron las verduras, una a una, patatas enteras, lavadas y sin pelar, grandes trozos de col, en capas como ladrillos de hojas. Las zanahorias, peladas y cortadas gruesas, se añadieron cuando el caldo tomó color. El olor llenaba la cocina. Rico, picante, con ese aroma picante e inconfundible de la col cocinada en su punto. Otros untaron la carne con mostaza. Era un plato completo, sin nada del otro mundo y sin que faltara de nada. Era un plato básico en Nueva Inglaterra, pero llegó a las ciudades industriales de todo el país, alimentando a grandes familias con una olla y mucha paciencia. No era comida para ocasiones especiales. Era fiable y estaba hecha para repetirse. Con las sobras se hacían sándwiches, picadillo y sopas que duraban toda la semana. Y cuando la gente quería un poco más de comodidad y mucha menos limpieza, dejaban el asado y preparaban una comida en sartén con salsa, puré de patatas y un guiño a los clásicos de la cena. El bistec Salisbury fue lo más cerca que muchas familias estuvieron del bistec, y nadie se quejó. Se tomaba carne picada, se mezclaba con pan rallado, huevo, sal, pimienta y tal vez un chorrito de salsa Worcestershire si alguien había derrochado. Se formaban hamburguesas ovaladas, aplanadas lo suficiente para que se doraran bien en una sartén caliente. Una vez doradas por ambos lados, se reservaban mientras se preparaba la verdadera estrella del espectáculo, la salsa de champiñones. Un par de champiñones cortados en láminas, salteados con cebolla si se tiene, una pizca de harina para absorber el jugo y caldo o agua. Se removían hasta que quedaban suaves y burbujeantes. Se volvían a poner las hamburguesas en la sartén y se dejaban cocer a fuego lento hasta que absorbían hasta la última gota de sabor. La salsa se espesaba, la carne quedaba jugosa y la sartén parecía sacada de la ventana de un restaurante. Como guarnición, guisantes congelados, cocidos o con mantequilla, según el estado de ánimo, y puré de patatas de caja o hecho en casa, según el tiempo y la energía. No era comida de asador, no tenía por qué serlo. Estaba caliente, llenaba y parecía un capricho incluso entre semana. Al día siguiente, las sobras hacían unos sándwiches estupendos, aplastadas entre pan con un poco de salsa extra untada como si fuera mayonesa. Pero si se cocinaba al estilo sureño y la carne necesitaba estirarse aún más, se recurría a algo huesudo, sabroso y silenciosamente legendario en las cocinas caseras. Los huesos de cuello de cerdo nunca fueron la primera opción, pero para muchos eran la más inteligente. Baratos, sabrosos y vendidos en grandes paquetes, se convirtieron en la base de innumerables comidas caseras que llenaban platos y mantenían llenos los estómagos. Primero, se doraban los huesos en aceite caliente hasta que la grasa quedaba crujiente y el olor atraía a la gente a la cocina. A continuación, se echaba la cebolla picada en el aceite, chisporroteando mientras recogía todo el sabor dorado pegado a la sartén. A continuación, se vertía agua o caldo para desglasar y cocer los huesos a fuego lento. Con el tiempo, la carne se ablandaba y se desprendía del hueso, y el líquido se espesaba hasta convertirse en una sabrosa y sedosa salsa. Algunos añadían un poco de harina o maicena para darle cuerpo, mientras que otros dejaban que se cocinara de forma natural. Solo por la salsa merecía la pena esperar. Se vertía sobre el arroz, caliente y esponjoso, dejando que absorbiera hasta la última gota. Si le añadías un bizcocho, verduras o unas rebanadas de pan blanco, la cena estaba lista. Y si no había suficiente carne, la avena ayudaba a estirar lo que se tenía. No era solo un pastel de carne, era un pastel de carne que se las arreglaba. Cuando el pan rallado se acababa o se ponía rancio, la avena intervenía. Y no se limitaba a mantener unido el pastel, sino que le añadía cuerpo, le daba mordiente y alargaba una sola libra de carne más de lo que uno se imagina. Se partía de carne picada, se ponía un huevo, se vertía un poco de leche y se añadía la avena, seca, sencilla y lista para absorber hasta la última gota de sabor. Una pizca de sal, un poco de pimienta negra y, si había suerte,
una cebolla picada para darle un toque extra. Se ponía todo en una sartén, se cubría con una generosa capa de ketchup y se horneaba hasta que los bordes se despegaban y la parte superior se volvía caramelizada y dulce. No era llamativo, pero sí fiable. Cortado en rebanadas gruesas y servido con judías verdes enlatadas o puré de patatas, este pan llenaba a todos los comensales. No necesitaba salsa, aunque nadie le decía que no, y cuando la carne escaseaba o se quería algo realmente único, se recurría a un favorito olvidado que la mayoría de la gente nunca se atrevía a cocinar. Magro, musculoso y repleto de sabor si se sabía cómo tratarlo lentamente. El corazón de ternera no era exactamente un corte espectacular, pero tenía agallas. Era magro, musculoso y lleno de sabor que solo se revelaba si se le daba tiempo. Era una elección de la época de la depresión, no porque a la gente le gustara su sabor, sino porque era barato y estaba disponible. Se empezaba por recortarla con cuidado, cortarla en trozos y dorarlos en una olla grande con un poco de aceite o grasa, lo que se tuviera. Luego se añadía el caldo o el agua, lo justo para cubrir. Algunos añadían hojas de laurel o un chorrito de vinagre para deshacer el músculo y potenciar el sabor. Se cocinaba a fuego lento durante horas hasta que el corazón se ablandaba y se convertía en algo tierno, rico y sorprendentemente reconfortante. Las chiribías añadían un toque dulce y terroso que equilibraba la intensidad de la carne. Servido con pan, arroz o directamente del plato, calentaba de dentro a fuera. No era glamuroso, pero no tenía por qué serlo. Hacía algo honesto de algo humilde. Para la gente que aprendió a cocinar con lo que tenía, este guiso era un triunfo silencioso, y cuando se necesitaba algo un poco más crujiente y untado en salsa, se buscaba una sartén y un paquete de chuletas de cerdo listas para ser asadas. Las chuletas de cerdo asadas no eran solo una cena, eran toda una experiencia. Se cogían chuletas gruesas con hueso, se doraban bien en una sartén caliente y se dejaban chisporrotear hasta que la grasa empezaba a estar crujiente. Luego venía la verdadera magia. Un poco de harina, un chorrito de caldo o agua y tal vez una pizca de las especias que se tuvieran a mano convertían aquel desastre en una salsa sedosa que abrazaba cada centímetro de la carne. Las chuletas se volvían a tapar y se cocinaban a fuego lento hasta que quedaban tiernas y sabrosas. Era comida de pan blanco. Se absorbía toda la salsa con una rebanada de pan de la bolsa de plástico que había en la encimera. Nadie se iba de la mesa con hambre y nadie dejaba salsa en el plato. Estaba caliente, rica y hecha para gente que necesitaba que la cena significara algo. Y cuando faltaba la carne y los estantes de la despensa se agotaban, siempre se podía contar con una lata o dos y una caja de mezcla de pan de maíz para salir adelante. El pastel de tamal en lata era el tipo de plato que se preparaba de memoria, no con una receta. Era la magia de la despensa. Comida reconfortante inspirada en la cocina Tex-Mex, hecha con cualquier cosa que tuvieras en la alacena y que se extendía lo suficiente como para alimentar a todos los comensales. Se doraba medio kilo de carne picada. Se añadía una lata de maíz, una lata de tomates o salsa de tomate, y se mezclaba con chile en polvo, comino o un poco de pimentón, si era lo único que se tenía. Puede que también se añadiera una lata de alubias. Se vierte la mezcla en una fuente de horno, que ya huele a algo que ha llevado horas. Pero la mejor parte venía después. Una cobertura de pan de maíz, mezclado de una caja, que se echaba justo encima como una manta dorada. Algunos añadían queso rallado a la masa, otros desmenuzaban galletas saladas para darle textura. El plato se horneaba hasta que la parte superior se hinchaba y doraba, y el relleno burbujeaba en los bordes, indicando que estaba listo. Se servía en cucharadas humeantes, cada una repleta de carne, especias, maíz dulce y esponjoso pan de maíz. Estaba caliente, llenaba y estaba hecho con ingredientes que podían estar en tu estantería durante semanas antes de que los necesitaras. Era comida de supervivencia con sabor a domingo, y cuando no tenías tiempo o energía para enrollar hojas de col como hacía la abuela, podías meterlo todo en una cazuela
y aún así acabar con algo que sabía a casa. Esto fue rollos de col sin el rodillo. La cazuela de rollos de col, más conocida como la col rellena del perezoso, era un truco de semana que ofrecía todo el sabor sin ninguna complicación. Se tomaba carne picada, se cocinaba con cebolla y ajo picados y se mezclaba con arroz cocido, sal, pimienta y salsa de tomate. Ese era el relleno, pero esta vez no lo doblabas en pequeños paquetes. En lugar de eso, lo colocó en capas como una lasaña. A medida que se horneaba, la salsa de tomate empapaba el arroz, la carne se fundía con la col y todo el plato se convertía en un revoltijo burbujeante, humeante y tierno como un tenedor. Cuando salió del horno, no tenía un aspecto elegante, pero olía a cena de domingo en una casa con 5 hijos y sin sobras. Algunos le añadían un chorrito de vinagre o una cucharada de nata agria para darle un toque picante. Lo hicieras como lo hicieras. Funcionaba mucho mejor de lo que esperabas. Te llenaba y sabía mejor al día siguiente. Y si la col no era lo tuyo, o necesitabas preparar algo con pasta seca, tomates en conserva y la grasa de tocino que quedara en el tarro, podías conseguir un clásico de la despensa sureña en menos de 20 minutos. Macarrones con tomate y tocino era el tipo de plato que hacía una comida de casi nada. Se empezaba con macarrones hervidos hasta que estuvieran tiernos, se escurrían y se echaban directamente en una sartén caliente untada con grasa de tocino sobrante. El sabor del bacon se pegaba a cada trozo, aunque no hubiera ni una sola migaja de bacon en la mezcla. A continuación, se añadieron los tomates en conserva. Con su jugo y todo, se removieron con una cuchara de madera y se cocinaron a fuego lento lo suficiente para que se mezclaran. Un poco de sal, un poco de pimienta negra, tal vez una pizca de azúcar para cortar el ácido. Cada casa tenía su versión, pero incluso en su forma más sencilla, este plato resultaba delicioso. Era ahumado, ácido y, de alguna manera, rico y ligero a la vez. Servido en cuencos hondos o en platos llanos, no necesitaba guarnición. Era la comida, el tipo de comida que se prepara cuando la nevera está casi vacía pero la cena sigue en pie. Los niños la engullían, los adultos la repetían y nadie se quejaba porque se hacía en una sartén y te dejaba lleno. Se trataba de utilizar lo que tenías y darle importancia. Y cuando quedaba un poco de pollo, una cucharada de nata agria y un poco de pimentón, podías conseguir un plato que parecía de otro país, incluso si lo hacías un miércoles. El paprikash de pollo húngaro era atrevido, reconfortante, y se basaba en un puñado de ingredientes que se convertían en algo mucho más que la suma de sus partes. Se empezaba con trozos de pollo sin deshuesar, patas, muslos, tal vez un ave entera troceada, que se doraban en una sartén honda, hasta que la piel quedaba crujiente y el olor llenaba todos los rincones de la cocina. Luego venían las cebollas, cortadas en rodajas finas y salteadas hasta que se doraban, justo antes de añadir el ingrediente clave, el pimentón. Y no una pizca, un puñado generoso que lo tiñó todo de rojo intenso y terroso. Algunos añadieron ajo, otros no. Se añadía un poco de harina para espesar la salsa, seguida de agua o caldo para volver a soltarla. Justo antes de servir, una cucharada de nata agria añadida a la sartén daba a la salsa un acabado rico y aterciopelado. Se servía con una cuchara sobre fideos de huevo, blandos, mantecosos y perfectos para absorber toda la salsa. Algunos añadían perejil por encima si se sentían elegantes. La mayoría no. No se trataba de estilo, sino de sabor. Profundo, ahumado, ácido y sustancioso. Alimentaba a las familias. Calentaba los estómagos y se quedaba en la memoria mucho después de limpiar los platos. Y cuando el pollo estaba fuera de nuestro alcance, o necesitábamos algo más sustancioso dentro de un presupuesto, siempre había una manera de tomar la carne de cerdo, convertirla en muslos y servirla en un palo como una barbacoa de patio trasero en una noche de semana. Los falsos muslos de pollo, más conocidos en las antiguas ciudades fabriles como pollos de ciudad, eran el truco alimenticio definitivo. Carne de cerdo o ternera cortada en cubos, ensartada en palos, empanada y frita para que pareciera un muslo.
No era pollo de verdad, y a nadie le importaba. Este plato nació en las carnicerías, donde la carne de cerdo era más barata que la de ave y la presentación importaba. La carne se apilaba apretada en brochetas de madera, se rebozaba en huevo batido, se rebozaba en pan rallado o galletas trituradas y se freía en sartén o al horno, hasta que quedaba dorada y crujiente. A veces se doraban primero y luego se terminaban en el horno con papel de aluminio para mantener la humedad. ¿El resultado? Carne jugosa en un palito con una cubierta crujiente que hacía olvidar que no era pollo. Era apto para niños, listo para el almuerzo y con un aspecto lo suficientemente elegante como para parecer un capricho. Servido con puré de patatas, salsa, judías verdes o simplemente una rebanada de pan blanco, encajaba perfectamente en las mesas donde el presupuesto era ajustado pero el esfuerzo era grande. La gente sonreía cuando lo veía venir, porque sabía lo que era realmente, y sabía que seguía sabiendo muy bien. Y cuando no había tiempo para ensartar o empanar nada, y la despensa solo ofrecía carne picada y patatas instantáneas, aún se podía llevar a la mesa el confort de un restaurante con una sartén, un poco de harina y un montón de salsa. La salsa de hamburguesa sobre puré de patatas era una de esas comidas que no necesitaban presentación, solo un tenedor. Se empezaba con una sartén y medio kilo de carne picada, chisporroteando hasta que estuviera dorada y desmenuzable. Un poco de sal, una pizca de pimienta negra y, si se tenía tiempo, cebolla o ajo picados. Una vez cocida, se aparta la carne y se echa una cucharada de harina en la grasa. Sin dejar de remover, se añadía lentamente leche o agua, observando cómo burbujeaba y espesaba, hasta convertirse en una salsa rica y cremosa. La vertías directamente sobre una cucharada de puré de patatas, a veces hecho desde cero, a veces de caja, pero siempre caliente y a la espera. La salsa se filtraba a través de las patatas como lava, y cada bocado aportaba calor, sal y el tipo de satisfacción sencilla que solo pueden proporcionar las cenas en sartén. Los guisantes congelados eran el acompañamiento clásico, hervidos, con mantequilla, o simplemente calentados en el microondas y servidos directamente en el plato. Algunos los mezclaban, otros los mantenían separados como un muro en el borde del plato. En cualquier caso, la comida se preparaba en 20 minutos, lo que la convertía en el plato preferido de las familias trabajadoras. Y cuando la cena tenía que parecer algo especial, quizá incluso digna de un centro de mesa, algunos se atrevían, rompían el molde del anillo y hacían algo inolvidable con un par de latas y mucha nostalgia. Sonaba extraño, y parecía aún más extraño, pero el molde de anillos de fideos con atún se ganó su lugar en la mesa, especialmente durante el apogeo de todo lo moldeado. Se cogían fideos de huevo, se cocinaban a punto de reblandecerse y se introducían en una mezcla cremosa hecha con atún enlatado, guisantes, mayonesa o crema de champiñones y unas pizcas de sal y pimienta negra. Una vez mezclado, se colocaba todo en un molde engrasado, del tipo que se suele reservar para gelatina o gelatina, y se rellenaba bien. Se metió en el horno y se horneó hasta que se calentó lo suficiente como para mantener la forma. Entonces se le dio la vuelta. Aterrizó en un plato con un ruido sordo, humeante y extrañamente orgulloso de sí mismo, coronado con una espolvoreada de pimentón, como si estuviera vestido para la compañía. Se cortaba como un pastel, pero sabía a la clásica cazuela de atún, suave, cremosa, salada y familiar. La forma era parte del encanto, hacía que una comida humilde pareciera presentable, incluso festiva, y se cortaba en rodajas limpias para que sobrara al día siguiente. Era una cena disfrazada de centro de mesa, y para una generación educada en la eficiencia y la imaginación, eso era suficiente. Y cuando la nevera estaba vacía, las estanterías escasas, y todo lo que tenías eran patatas, mantequilla y media manga de galletas saladas, aún podías preparar algo caliente, sencillo y lo suficientemente bueno como para repetirlo 2 veces. La sopa de patatas con galletas saladas y mantequilla era el tipo de comida que aparecía cuando los armarios estaban casi vacíos, pero la esperanza aún hervía a fuego lento en el fogón. Se empezaba con los ingredientes básicos: patatas, tal vez una cebolla y un poco de mantequilla si se tenía.
Se pelan y trocean las patatas. Se echan en una olla con agua hirviendo y se cuecen hasta que estén lo bastante blandas como para hacerlas puré con el dorso de una cuchara. Añadir sal, pimienta y un chorrito de leche si había en la nevera. El resultado era algo intermedio entre una sopa y un estofado. Espeso, cremoso por el almidón y con cuerpo incluso sin nata. No había aderezos extravagantes, solo un puñado de galletas saladas trituradas, que se ablandaban ligeramente con el calor, y un poco de mantequilla que se derretía en el centro como una pequeña isla dorada. Era comida tranquila, humilde, llena. No presumías de ella, pero recordabas cómo te hacía sentir. Alimentaba a los niños antes del día de paga. Te calentaba cuando no funcionaba la calefacción. Y aunque no costaba casi nada, hacía que la gente se sintiera atendida. Las sobras se recalentaban en tazas o se servían sobre tostadas. Y cuando necesitabas algo horneado, salado, con queso, y un poco raro en el mejor de los sentidos, sacabas la mortadela y hacías que la cena pareciera un almuerzo nostálgico al estilo del horno. Los barquitos de mortadela no eran elegantes, sino ingeniosos, creativos y divertidos en un plato de papel. Se empezaba con rodajas gruesas de mortadela, colocadas planas sobre una bandeja para hornear. A medida que el horno se calentaba, los bordes de cada loncha se enroscaban formando pequeños cuencos, formando el bolsillo perfecto para cualquier cosa que tuvieras por ahí. En el centro se ponía una cucharada de queso rallado, queso cheddar, mozzarella o incluso una loncha de queso americano, si era lo único que se tenía. Luego venía la cobertura, galletas saladas trituradas, Ritz o cualquier migaja que pudieras rescatar del fondo de la bolsa, espolvoreada sobre el queso como si fuera pan rallado. Se metía la bandeja en el horno hasta que el queso se derretía y burbujeaba. La mortadela se crujía por los bordes y todo olía a algo mucho más indulgente de lo que realmente era. Salían con un aspecto un poco bobalicón, pero a nadie le importaba. Estaban saladas, derretidas, grasientas como solo la mortadela puede estarlo, e infinitamente personalizables. Algunos añadían mostaza o ketchup por encima. Otros utilizaban puré de patatas, hachís o incluso una cucharada de chile como relleno. Era una cena hecha de sobras, pero llenaba el plato y hacía sonreír a la gente. Servidos con una cucharada de ensalada de col, judías verdes enlatadas o simplemente comidos de 3 en 3 con una bebida fría, los barquitos de mortadela eran la prueba de que el sabor no necesitaba un gran presupuesto, solo un horno caliente, un poco de imaginación y sentido del humor en la mesa. Bueno, con esto terminamos nuestro carrusel de 25 cosas que la gente de clase trabajadora comía siempre. Háganos saber si tiene alguna idea en los comentarios de abajo y permanezca atento para más.